Hola, muy buenos días. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Nos da mucho gusto volver a estar con ustedes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Esther Domínguez de Márquez. Soy pastora y profeta de la iglesia Más que Vencedores Veracruz. En esta mañana, Dios puso en mi corazón un tema hermoso que se llama Fiel es quien lo prometió. Fiel es quien lo prometió. Y se encuentra basado en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Si tú tienes la palabra de Dios, la Biblia, por ahí cerca, tómala. Es importante que tú leas junto conmigo para que veas y te goces de esta palabra que va a llenar tu corazón y tu vida. La palabra de Dios dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que le prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes exhortándonos, y tanto más cuando veáis que los días se acercan. Estuvimos hablando las otras 2 semanas anteriores de las promesas de la palabra de Dios que nos traen vida y esperanza. La Biblia tiene muchas promesas, lo dijimos hace 2 semanas, ¿verdad? Para todo aquel que cree en Él. Y hoy cerramos esta etapa de promesas con estos textos que muestra que esas promesas, ¿verdad? Quien las dijo y quien las prometió es fiel, porque es Dios. Y Dios, ¿verdad? Cuando nos promete algo, Él nos las cumple. Nunca dudemos de su palabra, porque Él es fiel. Él no es como nosotros, ¿verdad? Y este es un tiempo en que nosotros, como dice ahí su palabra, ¿verdad? Debemos de estar firmes, firmes, dice ahí, ¿verdad? Firmes sin fluctuar. ¿Qué quiere decir fluctuar? Sin moverte de un lado para otro, sin titubear, sin decaer, ¿verdad? Esa esperanza que Dios te ha prometido. Esas promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que son muchísimas, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Más de 5,000 promesas en la palabra. Y ellas nos dan una base a nuestra fe. Es importante que nosotros las tomemos para nosotros. Cada día tomemos una promesa. Nos tomemos de ella y estemos firmes en aquel que prometió, que es Dios, ¿verdad? Él no es como nosotros. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Entonces, recordemos estar en cada promesa. Si la promesa te dice que Él es tu pastor y nada te faltará, en eso apóyate, en eso, ¿verdad? Él te lo prometió, que nada te va a faltar. Entonces, no dudemos. Muchas veces tendemos a esto, ¿verdad? A que si nos falta, ya se nos olvidó la promesa. Y no, recuerden lo que dice la palabra. Hebreos nos los vuelve a repetir, ¿verdad? Que nos debemos de mantener como firmes. Firmes en lo que Él nos prometió, sin fluctuar, sin dudar, ¿verdad? La profesión que Dios nos ha dado para esperar en Él, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Él es fiel. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Creerle a Dios y tener la certeza de que Él cumple su promesa. En este tiempo tan difícil que necesitamos estar afirmados y tomados de la mano de Dios, ¿verdad? Porque muchas ovejas, miren, los pastores nos damos cuenta de ahora que volviéramos a abrir, ¿verdad? Unas iglesias ya están abiertas, otras todavía no, ¿verdad? Pero muchos de los pastores nos hemos dado cuenta que muchas ovejas
ya se dispersaron, decayeron de su fe, no estaban firmes. ¿Y qué hizo esto? Que el miedo, la zozobra, la depresión y tantas cosas, ¿verdad? Que la oveja no se alimentó en este tiempo de pandemia en las que estamos pasando, no tomaron la palabra de Dios, no tomaron, ¿verdad? No se unieron a la oración, no leyeron, ¿verdad? No oraron, no leyeron, nada de esto. Entonces, su fe decayó. ¿Por qué? Porque sus vidas no estaban firmes. Entonces, muchos tuvieron miedo y flaquearon de su fe y dejaron de buscar a Dios, ¿verdad? Y como nos hemos congregado, se enfriaron, porque acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando una persona deja de oír la palabra, deja de congregarse, deja de tener comunión con Dios, su fe decae, su fe empieza a flaquear, ¿verdad? Empezaron a pues tener miedo y pues creyeron, ¿verdad?, en sus promesas, pero en un tiempo cuando estaban reunidos, cuando alababan al Señor, danzaban y todo esto, pero ahora decayeron, ¿verdad? Y muchas de ellas ya se perdieron, ya no volvieron al redil, ¿verdad? Cuando su palabra dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo su palabra, ¿verdad? No lo hará. Y habló y no lo ejecutará. Así dice su palabra en Números, ¿verdad? Que Dios no es hombre para que mienta. Él te prometió, Él te dio una palabra, Él te habló a través de quizás un profeta, a través de una oración, a través de un sueño. No sé de qué manera Dios te ha hablado, ¿verdad? Pero en su palabra, que es la profecía más segura, que es la palabra de Dios, cuando la abriste y Él te habló, tú debes de confiar en esa palabra que Dios te dio. También nos dice el pasaje que comenzamos leyendo, que considerémonos, que nos debemos de considerar unos a otros. Si tú ves que tu hermano ha decaído, ve y búscale, anímale, ayúdale, sosténle en oración, ¿verdad? Pero no nada más eso, tenemos que hacer algo para nuestros hermanos que han estado decaídos. Tenemos que apoyarle. Dice que nos debemos de considerar unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos en amor y en las buenas obras. Esto quiere decir que no nos hagamos vanagloriosos. Ay, pues a mí no me pasó nada, a mí Dios me ama más, no me ha sucedido nada, así que no, tú quizás andabas mal o Dios quiere tratar contigo. Y es muchas veces eso es vanagloria en nuestra vida. Entonces, la Biblia nos habla sobre esto, que nos debemos de considerar unos a otros. Si tu hermano, si tu familiar, tu amigo, tu padre, quien sea, ha estado enfermo, ha estado con esta pandemia, ve, levántale su ánimo, háblale por teléfono, anímalo, dile, recuérdale las promesas que Dios nos ha dado. Es un tiempo de ayudarnos, es un tiempo de estimularnos, es un tiempo de estar cerca y decirle y contarle y recordarle cuántas cosas Dios te ha prometido y Él las hará, porque Él es fiel. Anímalo, ¿verdad? Estimúlalo. Entonces, ¿por qué? Porque eso demuestra que Cristo vive en ti. El amor que Dios te ha dado, debes mostrárselo a los demás que están desanimados o enfermos. Esto dice que tenemos que hacerlo. Esto quiere decir que no tenemos que ser vanagloriosos, sino considerarnos. Es que tengamos compasión de otros que han sufrido más que nosotros.
y necesitamos levantar su ánimo, ¿verdad? Es importante esto. Procuremos ayudarlos a salir de esta depresión, de esta angustia, de este duelo o este luto. Miren, hay muchas familias que entre la misma familia murieron 2 o 3. Qué triste, ¿verdad? Se sienten las personas que quedaron, ¿verdad? Vivas. Nosotros tenemos que ayudarles. Por esto Dios nos dio ese amor tan grande a través de su Hijo Jesucristo, para que le amemos, para que lo levantemos, para que le demos una palmada, ¿verdad? De ánimo. Todavía hay mucho más por hacer. Sí es cierto, hay mucho luto, hay mucho dolor a nivel mundial, pero Dios es bueno y Dios es justo y Dios les ama a ellos como a nosotros. Así que es importante que tú y yo, ¿verdad?, vayamos y hagamos lo que Dios quiere que tengamos que hacer, ¿verdad? Además, no nada más podemos orar, sino podemos hacer alguna cosa que les haga falta a ellos, ¿verdad? También dice su palabra que no dejemos de congregarnos. Muchas ovejas, como les decía yo hace rato, ya dejaron de congregarse, ¿verdad? Porque sus iglesias habían cerrado. Ahora ya volvieron a abrir. ¿Dónde están esas ovejas? Es importante, ¿verdad?, que nosotros las encaminemos. Si no es de tu iglesia, encamínalo a su iglesia. Es importante que lo animes. Es importante que le sostengas, ¿verdad?, en oración y en apoyo también. Así que tenemos que animarnos. No dejemos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Hay mucha gente que antes de la pandemia tenía también esa costumbre, ¿verdad?, de no congregarse. Un día sí, 2 días no, y así. Pero hoy, en cuanto Dios, ¿verdad?, nos está haciendo pasar por esto, debemos de ser agradecidos con el Señor y acercarnos a su casa para darle gracias por todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dar gracias, reconocer al que es el autor de la vida. Entonces, tenemos tanto trabajo, ¿verdad?, los que conocemos a Dios. Sabemos de sus promesas, digámoselas a otros, enseñemos la palabra, empecemos a darle ánimo a todo el que lo necesite, ¿verdad? No debemos, ¿verdad?, de dejar nuestra iglesia. Debemos exhortarnos en amor, ¿verdad? El exhortar en amor es tener esa compasión, ¿verdad?, que a ti te gustaría, cómo te gustaría que te trataran a ti, así debemos de tratar a otros, con amor, ¿verdad? Animarlos y seguirles dando, ¿verdad?, un consejo para seguir adelante. Y cuánto más, dice la palabra de Dios, cuando los días se acercan. Los días se están acercando. ¿Para qué? Para la segunda venida del Señor. Está pronto por suceder. Esto se acerca, los días se acercan. Entonces, ¿cuánto más tenemos que estar, ¿verdad?, apegados a la palabra? Que el Señor nos halle haciendo el bien, dice la palabra. Acuérdate que todo lo que Dios te prometió, ya sea, ¿verdad?, por sus promesas o por una palabra profética o por su misma palabra, recuerda, ¿verdad? En 2 de Corintios nos dice también 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, las promesas del Señor son sí, recuérdalo, son un sí, no son un no, son un sí y amén en Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no miente. Si Él te lo prometió, si Él te dijo, se va a cumplir. Viene tiempo de su cumplimiento, espéralo, no desesperes. Es tiempo de buscar a Él y aferrarse a sus promesas. Él me dijo y lo hará. Así que yo te invito a ti en esta hora
a que cierres tus ojos. Vamos a acabar con una oración y vamos a declarar, ¿verdad?, que ese Dios que tenemos es todopoderoso y que Él nos ha prometido y nos cumplirá, ¿verdad? Vamos a creerle a Él y vamos a aferrarnos a esa promesa. Y si tú no has conocido de Dios, de ese gran amor que Dios tuvo para todo el mundo, que dio a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario por tu vida y por la mía, yo te invito en esta hora a que tú abras tu corazón a ese Cristo que tiene poder a través de su sangre preciosa, y que le pidas perdón y que le invites a entrar a tu corazón y a tu vida. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te agradecemos, oh Dios, tu amor y tu misericordia. Gracias porque hemos aprendido en tu palabra que tienes muchas promesas para nosotros, para aquellos que creemos en ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a nunca dudar de ti, a aferrarnos a una promesa diaria, a declararla en nuestra vida, a hacerla nuestra, Señor, y poderla cumplir, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y tú que me escuchas, repite: Señor Jesús, yo creo que tú eres el único que ha muerto y resucitado en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Perdóname, Señor, y ayúdame a serte fiel. Ayúdame a que pueda yo abrir mi corazón y mi vida para que tú tomes control de él a través de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta promesa que tú me has hecho, que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa. Gracias, Padre, por ello. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios por haberme estado una vez más con nosotros. Gracias por tu vida. Seguimos orando por ti. Comunícate en nuestras redes sociales. Estamos para servirte. La Iglesia Más que Vencedores te invita a que tú nos sigas por estas líneas. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Te amamos.